Buenas a todos y bienvenidos. Mi nombre es Javier Butragueño, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y coordinador del grupo de ejercicio de la Sociedad Española de Obesidad. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Martínez Berriochoa, director de la revista Eroski Consumer y director también de la Fundación Eroski. Han desarrollado un documento sobre obesidad infantil, un dossier muy trabajado, donde dan datos que muestran la problemática que tenemos en España y hoy queríamos pues tenerle en este video podcast para poder hablar con él y que nos cuente mejor sobre este informe. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Pues un verdadero placer y daros la enhorabuena por el trabajo que habéis realizado, porque creo que habéis tenido una visión muy global, muy holística de todo el problema de la obesidad infantil y creo que hay un trabajo detrás de todo el equipo al que nos gustaría dar la enhorabuena. De primeras, bueno, hay frases que se te quedan en el cerebro, ¿no? En la cabeza. Y decías, Alejandro, que el tiempo juega en nuestra contra, ¿no? Que a medida que se asienta en la sociedad, pues un contexto que nosotros denominamos obesogénico, pues, y que facilita esta obesidad infantil, se puede normalizar de alguna manera y esto podría conllevar grandes riesgos. Entonces me gustaría pues que nos contaras un poco con tus palabras los problemas que habéis visto en este sentido cuando habéis desarrollado el dossier y cómo puede afectar esta problemática en el futuro. Bueno, efectivamente, pensamos que el tiempo juega en contra de la situación por dos razones, ¿no? La primera es porque estamos en ese punto en el que las generaciones futuras, es decir, los jóvenes de hoy, los chavales de hoy, van a tener una calidad de vida peor que la de los que les hemos precedido y además una esperanza de vida más corta si esto no se cambia. Por lo tanto, el tic-tac juega en contra, ¿no? Pero además es que en la medida en que esto se va asentando y se va normalizando y empieza a formar parte del paisaje, ya se considera más un hecho que una cosa que pueda variar. Y por lo tanto, de alguna manera se tiende a tirar la toalla de esto. Es así, no hay manera de cambiarlo y esto creo que es algo que cuanto más tiempo pasa es peor, ¿no? Uh -huh. Porque vamos adaptando la manera de mirar a esa realidad y ya no nos parece problemático algo que la primera vez que lo vimos igual sí lo sería. Uh -huh. ¿Y qué cosas son esas que vamos asentando como parte de ese paisaje de un entorno obesogénico? Pues lamentablemente muchas, y esto es lo que hace que este problema sea difícil y complejo de abordar, porque si hubiera una única causa, pues pondríamos todos los esfuerzos en darle la vuelta a esa causa y se habría solucionado el problema. Pero es que forma parte de un ecosistema de causas, de concausas, que es difícil abordar. Tenemos una administración que probablemente podría hacer más cosas, tenemos una industria alimentaria que hace cosas pero que quizás sean insuficientes, tenemos la publicidad dirigida a los chavales y a los adolescentes que no está precisamente del todo bien orientada, con ese código de autorregulación que no siempre se cumple de la propia industria alimentaria. Tenemos también una preponderancia del marketing de las grandes marcas de productos procesados en detrimento de los alimentos menos procesados que no tienen un valedor a nivel de marketing que los defienda y esto hace que se altere la dieta tradicional, ¿no? Basada en la pirámide nutricional de la dieta mediterránea. Los sistemas de salud no están bien equipados para dar un servicio de nutrición adecuado. En fin, tenemos un entorno, los centros escolares y los comedores. Podríamos hablar del papel de las familias y de su educación, de los bulos alimentarios. Todo esto lo hemos querido repasar en este informe, que efectivamente ha sido trabajoso, ¿no? Y la conclusión a la que llegamos es que, bueno, pues que es un panorama complejo y que hay que empezar a moverse de una manera coordinada entre muchos actores para que esto vaya bien. Pues nosotros desde la ASEDO pues estamos muy a favor de esta promoción y esta difusión y es lo que vamos a intentar pues a través de este video podcast, intentar ver pues ese informe que consta de 10 capítulos donde vais explicando cada uno de las partes que habéis considerado pues, más importantes y más relevantes en este sentido, ¿no? La pregunta, la primera es, y que me ha respuesto un poco, pero sinceramente a mí me ha llamado un poco la atención el decir, ¿por qué habéis desarrollado este informe? Es decir, ¿de dónde surge esa idea y esa preocupación por vuestra parte como fundación para desarrollar un informe que luego yo creo que va a tener una gran repercusión a nivel pues, de cambios reales? Bueno, la Fundación Eroski nace hace ya un cuarto de siglo como
un proyecto que genera Eroski, el grupo Eroski, para poder canalizar de manera eficiente recursos hacia una mejora de la sociedad dentro de ese trasfondo de las entidades cooperativas de transformación social, ¿no?, que tenemos. Evidentemente, siendo la fundación de un grupo que se dedica a la distribución alimentaria, pues tenía sentido que pusiéramos el foco en los temas relacionados con el consumo, con la vida cotidiana, pivotando sobre la idea de la alimentación y, lógicamente, de la salud y de la sostenibilidad. Y bueno, el público infantil pues es uno de los públicos que está teniendo más problemas con estos problemas de la obesidad infantil y del sobrepeso, y por eso quisimos poner el foco en ese tema, ¿no? A nivel empresarial, desde Eroski trabajamos de manera relevante para mejorar la propuesta comercial en cuanto a nuestros productos, la marca propia. Fuimos pioneros eliminando las grasas trans, ahora hemos eliminado la grasa de palma, el semáforo nutricional Eroski tiene ya más de una década de vida, hemos sido también pioneros con la implantación del Nutri-Score, bueno, y otras iniciativas que podríamos comentar. Y desde la parte de la fundación, pues trabajamos el eje de la información al consumidor, y este sería un ejemplo. Luego también tenemos un proyecto dirigido a los chavales de primaria a través de los centros escolares, implantando contenidos de alimentación saludable y sostenible, y que ya está presente en miles de colegios y por el que han pasado ya más de 1,5 millones de escolares de primaria en estos últimos 5 años. Y bueno, pues estos son básicamente las razones y que nos han llevado a poner en marcha este estudio. Muy interesante también ir viendo un poco los contextos, que muchas veces hacemos críticas, ¿no?, sin conocer también el contexto y de lo que se está trabajando. Hay, bueno, ya sabemos que hay críticas incluso a, pues, a las pirámides, a la Nutri-Score, que sabemos que muchas veces son difíciles de implementar y que tienen que darse tiempo también para de alguna manera ir ajustando, ir regulando un poco todo este sentido de control alimentario. Pero bueno, vamos a ir hablando poquito a poco de estos capítulos, vamos a seleccionar los que consideramos que son más relevantes para la población y bueno, pues en principio vamos a empezar por el primero, el capítulo 1, donde el título es Todos somos responsables, que yo creo que eso hace que nos dé una visión de decir, aquí no es un único... y además me gusta mucho la palabra responsable, no hay culpables, sino responsabilidades. Entonces nos encontramos con que el sobrepeso, sobre todo en la población infantil, se ha duplicado en estos 35 años y representa un grave problema de salud pública y un problema político. Y pues me gustaría de alguna manera que una vez que ya habéis finalizado este informe, que nos pudieras decir esa información que habéis adquirido, cuáles son los puntos más relevantes que habéis observado. Bien, como voy a echar mano aquí del informe para tenerlo a mano, por cierto lo voy a enseñar. Lo pondremos en los enlaces de abajo. Porque la verdad es que después de haber hecho esta revisión panorámica, ¿no?, de todos estos aspectos que luego vamos a ir desgranando, hemos querido hacer una especie de conclusión sintética para ver por dónde estaban las cosas. Y hemos censado un montón de variables que hemos valorado específicamente para cada comunidad autónoma. Porque una de las cosas que hemos visto es que la situación no tiene nada que ver cuando hacemos una mirada territorial dentro de nuestro país. Tenemos diferentes factores que influyen. Voy a poner un ejemplo, ¿no? La pobreza infantil. Existe una correlación entre la situación socioeconómica de las familias y el estado ponderal de los niños. Y cuando miramos ese factor a nivel de comunidad autónoma, vemos que no tiene nada que ver de unas comunidades con otras. Y por lo tanto la capacidad de actuar pues debe moldearse en función de cuál es la situación de cada sitio, ¿no? Porque muchas de las competencias que hay que poner en juego para que esto se revierta están en las comunidades autónomas. Y es aquí donde hemos encontrado, como decía, diferencias, ¿no? Por ejemplo, la situación de partida es completamente distinta en la obesidad y el sobrepeso por comunidades. Pues destacarían por arriba Navarra, pues por abajo Andalucía, con datos que son a veces de doble contrasencillo, ¿no? Cuando hablamos de tasa de pobreza, pues también sucede lo mismo. Cuando hablamos de cómo están los sistemas de salud preparados con pediatras o con nutricionistas, la foto no tiene nada que ver entre unas comunidades y otras. El gasto sanitario por per cápita pues tampoco es el mismo, ¿no? Desde los casi 1.700 euros navarros hasta los 1.200 escasos de Andalucía, pues hay una diferencia
notable, ¿no? Ujú. El número de escolares que hacen actividad física o el número de horas que pasan delante de una pantalla entre semana o los fines de semana, pues también es diferente, e Mm. incluso la calidad del sueño es diferente, el ejercicio físico en las actividades escolares, curriculares o fuera de ellas. Entonces, bueno, pues esta mirada transversal a diferentes ejes y extensa y detallada para cada una de las comunidades revela un mapa de situación muy diverso sobre el que hay que actuar. Y esta es realmente la gran conclusión del estudio, que no es un único clavo al que hay que darle con el martillo, sino son muchas teclas en un gran piano, permíteme la metáfora, que hay que tocar con muchos dedos y con muchos instrumentistas para que la música acabe sonando bien. Pero fíjate que ya es una información relevante porque muchas veces intentamos a lo mejor hacerlo sencillo y hablamos de España, pero fíjate que ya simplemente dentro de lo que es el territorio, ¿no? Es importante saber que hay diferencias en cuestión de 400, 500 kilómetros que van a influir mucho en el estado de salud, que va a influir mucho también a la hora de la propia educación, ¿no? De cómo se forma la gente en salud y también vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, pues vamos a empezar a ver si se pueden cambiar. Entonces, la siguiente pregunta realmente, desde tu punto de vista, ¿es posible mejorar esta situación una vez que se ha evaluado este contexto ya por provincias y por situaciones? ¿Sería posible? Bueno, yo quiero pensar que sí, porque lo contrario sería admitir una posición derrotista y darse por vencido, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de la salud, de lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos, nuestras hijas, tenemos que confiar en que se puede revertir. Pero más allá de eso, que podría ser un voluntarismo, la verdad es que cuando miramos experiencias, tanto a nivel nacional, en comunidades concretas, como referentes internacionales en todos estos aspectos que acabo de mencionar, encontramos buenas prácticas y buenos ejemplos con resultados medibles que hacen que no estemos hablando solo de voluntarismo, sino de hechos que tenemos que poner en marcha. El tema es que, como decía, es complejo y movilizar todas las voluntades necesarias para mover todos estos aspectos no es nada sencillo y hace falta un verdadero liderazgo y una verdadera mirada, pues probablemente que trascienda, ¿no?, las rencillas políticas o los intereses particulares de determinados sectores para que con una política de Estado en la que se suman todas las partes que tienen algo que decir o mucho que hacer en esto, pues vayamos todos en pos de ese objetivo, porque no Mm. podemos admitir que 1 de cada 4 niños tenga problemas de peso o de obesidad. Esto es Mm. inadmisible. La verdad es que yo creo que sobre todo hay que tener esa conciencia de que esto es más importante que cualquier situación política o partido político. Es decir, que esto nos afecta a todos, independientemente de pues, nuestras religiones, políticas, ideas, creencias, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí, la verdad es que yo que trabajo también en temas de investigación y también en el trabajo del día a día con personas con un exceso de peso, ya la verdad es que si te soy sincero, hemos hecho estudios, yo he estudiado los proyectos europeos y digo, joder, se ha invertido muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y fíjate que lo que se ve es que va creciendo no solo lo que es la propia obesidad, sino otras enfermedades que están relacionadas, que posiblemente vayan condicionadas por este exceso de peso, como puede ser, pues eso, sobre todo la diabetes o temas de problemas de hígado graso, ¿no? Y bueno, y aquí en el capítulo 2 ya empezábamos pues a hacer un pequeño filtro, ¿no? Era primero cómo era, que éramos todos responsables y en este capítulo 2 empezamos a ver el papel que jugaba la administración. Y bueno, se hizo una entrevista muy interesante que os invito a leer en el informe de la Fundación Eroski o de la revista Eroski Consumer y decía Alberto Garzón, ministro de Consumo, la buena voluntad de la industria está bien, pero si no funciona hay que establecer reglas. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿qué piensas al respecto? Y si consideras que esas reglas pueden solucionar o poner por lo menos unos límites en esta problemática que nos encontramos. Uh-huh. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo en que hace falta regular la actividad publicitaria y la actividad de la creación de productos por parte de la industria alimentaria
en cuanto a los públicos infantiles y adolescentes. Estoy completamente de acuerdo. Otra cosa es que podamos debatir sobre cuál debe ser esa regulación y qué contenido deba tener, pero lo que está claro es que no puede ser que no la haya, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy? Hoy tenemos un código PAOS para regular la publicidad que es muy mejorable desde sus contenidos, desde lo que dice, desde lo que establece. Es un código de autorregulación que propugnó en su día la propia industria alimentaria, con lo cual lo hizo teniendo en cuenta probablemente también sus intereses. Y además, los estudios que se han hecho sobre su grado de cumplimiento pues dicen que ese cumplimiento deja bastante que desear. No solo es que pudiera estar mejor definido, sino que encima lo que está definido tiende a no cumplirse. Hay un estudio de la Universidad Complutense que habla de hasta un 90% de incumplimiento en los anuncios de productos dirigidos a los niños cuando se contrastan con las prescripciones del Código PAOS. Un incumplimiento de esa naturaleza prácticamente lo deja en una situación de caos técnico, ¿no? Y bueno, efectivamente, si la autorregulación no funciona, pues habrá que hacer regulación, y eso es un poco lo que dice el ministro. Luego también hay otras iniciativas, perdona, que no tienen que ver con la publicidad, tienen que ver con lo que es el propio producto. La ESAN ha trabajado con la industria alimentaria un programa de reformulación de productos por el que alrededor de 3.500 referencias de todos los fabricantes que se han adherido a este plan, que son las marcas más importantes del mercado, están haciendo mejoras en la receta, en la ficha técnica de sus productos con idea de quitar calorías, grasas, azúcar, sal. Y bueno, pues aquí la verdad es que si 3.500 productos de las principales marcas han necesitado ser revisados para reducir su impacto nutricional, significa que del todo no estaría muy bien aquilatada esa ficha técnica. Y podríamos entrar a mirar también si el grado de mejora que se ha obtenido realmente marca una diferencia, un antes y un después, porque bajar un 10% pues no sé, el azúcar de un producto puede ser que de 11 gramos pues ahora tenga 10. Claro. Efectivamente es un 10% o algo parecido a ese porcentaje, pero no sé si eso desde el punto de vista del resultado final cambia mucho la realidad. Bueno, realmente, claro, son cambios que a lo mejor de manera, si lo miramos solo como ese pequeño cambio, pues a lo mejor no afecta tanto. Por eso decimos que hay que tener una suma de diferentes cambios, ¿no? También hay que tener una educación, también hay que hacer otro tipo de normativas. Y fíjate que en esa, siguiendo un poco con esta parte, en este capítulo 2, ¿no? de la administración, pues también poníais y decía la vicepresidenta del Consejo Noruego de Nutrición que la mejor acción que habían llevado a cabo en Noruega es prohibir la publicidad destinada a menores. En este caso, y con los datos que me acabas de decir, que casi el 90% de esos impactos mediáticos que podían tener los niños no cumplía con esa normativa que había creado la propia industria. ¿Consideras realmente que a lo mejor prohibir, que es una palabra que yo cuando utilizo con compañeros siempre debatimos y discutimos, sería una de las soluciones a los problemas que tenemos en España? Bueno, yo creo que debe regularse y reducirse. No sé si la prohibición debería ser la receta en todos los casos, porque hay productos destinados o que deben consumir los niños en los que yo creo que hay que hacer justo lo contrario, que es la promoción, ¿no? Hablamos siempre de productos dirigidos a los niños como si todos ellos fueran negativos. Los niños deben consumir fruta, deben consumir hortalizas. Bueno, pues de eso hágase, ¿no? Hay un informe muy reciente de la Organización Mundial de la Salud, ha sido publicado hace pocos días, que habla precisamente de cómo es la exposición del público infantil y adolescente al marketing de las empresas alimentarias en el mundo. Y la verdad es que los resultados que arroja pues son también bastante, bueno, le dejan a uno el corazón encogido, ¿no? Por la proliferación de marketing dirigido a los niños de todas las maneras posibles. Hay que pensar que el marketing lo hace gente siempre muy creativa, que encuentra la manera de llegar a través de la televisión, las nuevas tecnologías, las redes sociales. Se dedican a ello. Se dedican a ello. Personajes famosos, prescriptores del mundo del deporte, personajes de dibujos animados, los iconos de las series televisivas más deseados por los niños, premios, juguetes, concursos, cualquier herramienta es buena para ponerle al niño un producto delante de los ojos de una manera atractiva. Esto hay que regularlo, ¿no? De hecho, la FIAB, la Federación de Industrias Alimentarias y Bebidas de España, bueno, pues dice que quiere revisar este código PAOS para reducir en un 75% la publicidad dirigida a los niños. Esto sería una cosa muy positiva, y que la propia industria esté detrás de esta iniciativa, pues
pues creo que es un signo positivo de que están realmente viendo que tienen que cambiar su situación, su rol y su papel. Creo que hay que regular un poco y luego la propia industria tiene que reflexionar. Yo entiendo que al final el estilo de vida que nosotros tenemos y las empresas lo que necesitan es aumentar sus ingresos, pero también hay una ética detrás, ¿no? de salud de la propia persona a la que le estás vendiendo un producto, que puede sonar como demasiado pues, bonito, pero que como sociedad yo creo que también tenemos que mejorar en ese aspecto. Y pasamos, después de estos comentarios, al capítulo 3, que tiene que ver con la industria alimentaria a examen, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí la verdad es que es un capítulo que llega, ¿no? Porque te sorprende mucho y es un informe que nos dice que mostráis realmente que hay 10 empresas que realmente controlan casi todo el mercado, pues casi mundial. Y entonces, claro, las preguntas que uno se hace como profesional también que se dedica a esto ¿es posible hacer frente a la industria o a los lobbies que se hacen desde la industria? O incluso es posible acercar pues medidas a la propia industria para que esto de alguna manera se pueda modificar. Es decir, ya no estoy diciendo luchar contra ellos, sino que se acompañen. ¿Esto sería posible o es una idea que nunca podrá salir pues, realmente a la sociedad? Bueno, yo creo que aquí hay que hacer algunas distinciones, ¿no? Porque hablamos de la industria como si fuera un bloque homogéneo donde todos actúan de la misma manera. Y yo creo que eso no es así, porque tenemos diferentes fabricantes con los que trabajamos. Nosotros conocemos muy bien a muchos de ellos y no son desde luego todos iguales ni en sus prioridades, estrategias o sensibilidades, ¿no? Y creo que, bueno, esto hay que decirlo porque hay industriales que lo están haciendo bien, que tienen una preocupación, ¿no? Pero sí que es verdad que en general la industria alimentaria mirada como bloque, ¿no? Bueno, pues tiende a buscar siempre un equilibrio entre el interés puramente empresarial y luego la responsabilidad de sus productos en el mercado. Y entonces en ese equilibrio, que no siempre es fácil de conseguir, pues a veces es necesario que exista un impulso externo de la administración, de la regulación o la propia demanda de los consumidores para que las cosas se sitúen en un equilibrio que no priorice solo el corto plazo y el retorno económico de las operaciones, sino también la mirada de la responsabilidad a medio y largo plazo. Un ejemplo interesante sería esto que decía antes de la reformulación, pero podríamos hablar de otros, como por ejemplo los etiquetados nutricionales, ¿no? Existe ahora un debate muy encendido en diferentes países europeos sobre cuál es el etiquetado nutricional que debe implantarse para que de una manera sencilla el consumidor se haga cargo del valor nutricional de los productos sin tener que hacer una reflexión sesuda o ser un experto en nutrición. Porque hay que pensar que el acto de la compra pues es un acto que uno pretende hacerlo en poco tiempo y compra muchos productos, no puede andar haciendo una reflexión sesuda sobre este etiquetado nutricional, ¿no? Claro, todo lo que significa hacer algo simplificado significa dejar algún pelo en la gatera, pero probablemente lo genérico ayude. Y entonces el Nutri-Score podría ser un etiquetado que está generando bastante consenso en bastantes países a nivel de Europa. En nosotros en Eroski lo hemos implantado. Bueno, y aquí te encuentras con que si uno repasa la historia de este etiquetado, y podríamos hablar de otros en otros países, pues encuentra siempre un proceso que es muy parecido. Primero, reticencias iniciales, porque esto nos puede llevar a vender menos, puede hacer que algunos productos de repente tengan una mala imagen frente al consumidor. Estos miedos afloran, pero luego, después de un trabajo progresivo, vemos cómo, incluso antes de que se conviertan en norma, porque hoy el Nutri-Score es una cosa completamente voluntaria en todos los países europeos, son ya decenas los fabricantes que lo van incorporando en sus productos. Está bastante extendido en Francia, empieza a estarlo en otros países como Bélgica, está presente en Alemania y también está presente en nuestro país. Nosotros lo empezamos a poner en el año 2019 y ya nos acompañan otros fabricantes y otros distribuidores. De manera que sí que la industria puede avanzar, probablemente haya que ayudarla a avanzar con normativas, pinchándole para que mejore. El papel de los consumidores es fundamental. La información al consumidor que hace ver cómo las cosas pueden mejorar es fundamental y a partir de ahí la industria poco a poco se empezará a mover.
pero no es sencillo ni es algo que vaya a suceder a corto plazo. ¿El consumidor realmente tiene ese poder para poder presionar hacia los cambios de los productos? Es decir, si realmente la gente dice, oye, no, que yo no quiero este producto que no sea bueno, ¿realmente tiene capacidad para poder modificarlo? Rotundamente sí. Hay que pensar que uno de los actos más democráticos que existe es el acto de hacer la compra. Cuando uno elige un producto y renuncia a comprar otro, está haciendo una elección que cambia toda la cadena alimentaria si esas tendencias de cambio se cogen una dimensión y se asientan, ¿no? Hoy los lineales de los supermercados no tienen nada que ver con lo que eran hace pocos años. El consumidor está exigiendo y demandando mayor información nutricional, mayor información sobre la sostenibilidad, que era una palabra que no formaba parte de nuestro diccionario hace una década y hoy está prácticamente presente literal o implícitamente en casi cualquier anuncio que podamos ver en televisión o en internet, ¿no? Todo de repente se ha vuelto sostenible. Por lo tanto, las cosas cambian. Y el poder del consumidor en este sentido es elevado. Otra cosa es que el consumidor a veces tiene la voluntad, la vocación de hacer cambios, ¿no?, en su dieta, pero no tiene la información correcta para poder actuar en consecuencia. Pues se deja a veces seducir o es engañado, ¿no?, por informaciones interesadas, por bulos, por mitos en relación con la alimentación. Yo creo que ese era uno de los campos de la información donde más sesgos, mitos y informaciones, infoxicación, como se suele decir, existe, ¿no? Y a veces con la mejor de las voluntades adopta decisiones de consumo pensando que son correctas cuando realmente no lo son. Y aquí sí que de nuevo pues, encontramos productos que se aprovechan de esta falta de conocimiento que pueden tener los consumidores para hacer pasar por saludable o por más saludable de lo que realmente es, productos que cuando uno mira su ficha técnica y mira su composición o sus ingredientes, pues dice, hombre, pues esto no es tan sano o tan adecuado como nos lo están vendiendo. La verdad es que la parte de alimentación es compleja porque tiene como muchos tentáculos y es complejo llevarlo. Yo personalmente, yo como Javier Butragueño, ya no como entidad, el Nutri-Score a mí hay veces que me sorprende. O sea que yo como profesional digo, ¿cómo puede ser esto? Pero también yo soy una persona que siempre piensa que hay que dar tiempo a las cosas y que siempre se pueden ir modificando, ¿no? O sea que una vez que está instaurado se pueden ir jugando para mejorarlo, ¿no? Como actualizaciones de una versión de un programa, ¿no? Pues una versión beta, Sí. una versión 1.1, 1.2 y mejorarla. Yo comparto plenamente esa lectura, porque si estamos esperando a que llegue algo que sea absolutamente perfecto y que cumpla con las necesidades de cualquier supuesto, cualquier producto, cualquier casuística, nunca va a existir. Los detractores del Nutri-Score o de cualquier otro etiquetado nutricional que pueda haber, efectivamente encuentran algunas incongruencias o que no contempla otros aspectos relevantes como puede ser la sostenibilidad, que no se contempla en el Nutri-Score, que es un etiquetado puramente nutricional. Pero bueno, yo lo que diría es mejores en los algoritmos. Si el Nutri-Score es a veces demasiado, no sé cómo decirlo, complaciente o generoso con la valoración de, por ejemplo, el azúcar, que yo creo que puede ser, pues eso, demasiado generoso, o no contempla los edulcorantes, o no distingue del todo bien las diferentes grasas, ¿no? Bueno, pues ya se ha ido puliendo y matizando ese algoritmo para que los resultados sean cada vez más fiables. Existe un comité científico internacional precisamente creado para hacerlo progresar en la medida en que se le encuentran áreas de mejora o en la medida en que la propia investigación científica en nutrición vaya descubriendo cosas que se puedan convertir en matices del algoritmo. Nosotros hemos hecho un análisis de cómo nos está funcionando la venta de los productos desde que hemos implantado el Nutri-Score y hemos demostrado, porque los datos así lo dicen, que los productos con mejor letra participan más de las ventas en detrimento de los productos con peor letra. Esto significa que la ley de los grandes números prueba que los consumidores son sensibles al Nutri-Score y además en la dirección correcta. Y por lo tanto es que es una herramienta que tiene resultados, cosa que en nutrición no siempre sucede, ¿no? Ahora, que se puede matizar el algoritmo para que no sé qué categoría algunos productos nos saquen una letra que nos puede chocar por demasiado generosa,
Yo no tengo ninguna duda de que eso se hará, pero no creo que debamos esperar a que sea absolutamente perfecto, porque entonces estaríamos quietos sin hacer nunca nada. Mejor hecho que perfecto y luego ya se irá modificando. Ujú. Yo también considero y ojalá que se pongan esos límites, pues a lo mejor a esas presiones para que realmente tengamos como consumidores pues realmente productos que nos ayuden a tener mayor salud y controlar o gestionar muchas veces nuestra composición corporal por diferentes medios. Entonces, ya en esa parte y muy bien explicado todo este tema de la industria alimentaria, pasamos al capítulo 4, que habla sobre el sistema público de salud. Y la verdad es que también hay datos, pues, de peso que te hacen ir pensando bastantes cosas y reflexionando sobre bastantes cosas. Habláis que los españoles pagamos una media de unos 265, 270 euros de impuestos al año por tratar problemas de salud que están relacionados de alguna manera con el exceso de peso, que aquí hay que tener cuidado con el tema del estigma, que es lo que vamos a hablar ahora, y que pues que realmente decís que la obesidad repercute en esas arcas públicas y en los bolsillos de los propios ciudadanos y que es un coste grande para el país. Yo cuando lo leo y que estoy muy concienciado, ¿no? Y que veo los problemas muchas veces de estima de peso, podríamos decir, oye, ¿cómo podemos conjugar ese mensaje de que hay que cuidarse, que esto también condiciona unos ciertos gastos que tenemos que tener en cuenta, pero también mantener un peso saludable y no estigmatizar de alguna manera ese exceso de peso que puede venir de muchos factores y por eso se dice que es una enfermedad multifactorial y que muchas veces no tiene que ver solo con comer más, es decir, que juegan, hay otros actores que están jugando en este partido. Bueno, yo creo que lo has expresado muy bien y algún matiz. Efectivamente, la factura que dice la OCDE, que es un organismo, bueno, pues creíble, ¿no? Que pagamos cada español de media por estos temas es elevada, 265, 270 euros anuales, si lo multiplicamos por 48 millones de habitantes que tiene nuestro país en números redondos, pues nos da una factura de muchos ceros, ¿no? Pero hay que pensar que no todo está incluido ahí, porque eso es lo que se paga para tratar los problemas generados por la obesidad, el sobrepeso. Pero claro, ¿cuánto vale que los años de vida perdidos por un fallecimiento prematuro a consecuencia de una enfermedad derivada de la obesidad? Eso no está medido ahí. Y eso, si hiciéramos el cálculo, pues no sabría cómo se mide eso, ¿no? Pero seguramente saldría una factura mucho más elevada que esta, por lo menos a nivel emocional. ¿Cuánto cuesta tener una calidad de vida peor, tener un problema de autoestima, tener un problema de no poder hacer una vida normalizada o tener problemas para hacer una actividad deportiva o un ocio un poquito más activo? ¿Cuánto cuesta que un niño con sobrepeso tenga verdaderos problemas de autoestima que le pueden quedar para toda su vida? ¿Eso cuánto cuesta? No está en esa factura. Por lo tanto, esa factura emocional y esa factura social es muchísimo mayor que todos esos millones que salen de multiplicar 265 euros por 48 millones de personas, ¿no? Y efectivamente es una enfermedad multifactorial que no debemos permitirnos estigmatizar. Incluso en el caso de que se debiera a un factor único, que fuera que la persona come mal, incluso en ese caso la persona es perfectamente, debe ser respetada porque es un ciudadano al que hay que respetar. Incluso en ese caso no se le debe a nadie estigmatizar, por supuesto, ¿no? Y yo creo que esto es algo que como sociedad no estamos haciendo bien. Damos por bueno un elevado nivel de obesidad y sobrepeso, incluso cuando vemos a un niño un poco regordete, permíteme la expresión, nos parece que puede estar hasta saludable, ¿no? Y cuando le vemos flaco, pensamos, uy, qué flacucho, este no come, ¿no? Todavía esto existe en la mente de muchas personas y es justo quizá lo contrario. Pero pasamos enseguida a estigmatizar y yo creo que la gordofobia, ¿no? Es un problema que tenemos en este país que lamentablemente condiciona la vida personal, social, sentimental y hasta laboral de muchos ciudadanos. Claro, o sea, yo creo que aquí lo importante es conocer los datos, pero sobre todo no juzgar y sobre todo no etiquetar. Es decir, que yo creo que esas palabras que forma parte de la educación, ¿no? El juzgar sin conocer el contexto
y respetar, yo creo que son partes muy fundamentales que tenemos que potenciar en todo nuestro mensaje, porque lo importante a lo mejor no es decir, no, es que hay este coste, es que hay que saber qué es lo que ocurre, hay que medir, ¿no? Para poder entender realmente dónde nos movemos. Ahora, una vez que ya sabemos que hay ese coste, no juzgues y respeta a la persona. Y a partir de ahí vamos a educar para que aprenda de alguna manera que esto también tiene que ver con su propia salud y con la salud general del país, ¿no? Entonces, hay otro dato que me resulta muy interesante dentro de vuestro capítulo 4, que es que habláis de que incorporar a nutricionistas y a entrenadores licenciados o graduados en ciencia de la actividad física y el deporte podría ahorrar entre un 5 a 108 euros por cada euro invertido. Y esto la verdad es que llama muchísimo la atención. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pues que los datos eso dicen, que no se trataría tanto de un gasto, porque creo que a veces se contempla la incorporación de recursos para prevenir o para reconducir problemas de sobrepeso y de obesidad, se interpreta como un gasto porque hay que contratar personas, etcétera, cuando realmente es una inversión que tiene un retorno. De manera que efectivamente uno tiene que poner personas y por lo tanto euros, ¿no?, a contribución de solucionar el problema, pero eso luego va a venir multiplicado enormemente en ahorros que vamos a tener todos como sociedad, pero también los sistemas de salud y las administraciones. Y es algo que por lo tanto no se entiende desde una lógica económica, más allá de que como el retorno va a tener lugar en un plazo medio y largo, porque no es un retorno inmediato, pero el gasto sí se va a ejecutar de una manera cercana en el tiempo, pues la mirada cortoplacista que a veces caracteriza las decisiones políticas y de la administración en nuestro país, pues puede estar jugando en este sentido una mala pasada, ¿no? Pues la verdad es que si desde aquí conseguimos que este mensaje pueda llegar a esas decisiones políticas, pues también desde nuestra sociedad, que la mayor parte, el mayor porcentaje de socios son endocrinos y especialistas en temas relacionados con la obesidad, ven que tenemos un papel también fundamental, tanto los dietistas nutricionistas como los licenciados y graduados en ciencia de la actividad física y el deporte. Estamos ahí, de hecho yo soy el coordinador del grupo de ejercicio y formo parte de la junta, por lo tanto ellos lo tienen muy claro, ahora también hay que llegar a la parte política para que ellos también lo tengan claro y nos incorporen de alguna manera. Pues vamos a pasar después de esto al capítulo 5, es decir, aquí ya empezamos a hablar de otra parte que para mí personalmente es fundamental también, que es las familias, ¿no? Lo decís que es el gran desafío del hogar. Y pone que la familia es un papel, juega un papel fundamental para extender estos hábitos saludables. Y la pregunta sería, ¿qué habéis visto que pasa en la sociedad donde cada día pues, aumenta este problema de obesidad infantil y qué es lo que ocurre realmente en el hogar, en la casa? Bueno, varias cosas hay que decir en este capítulo. Lo primero, que el papel de la familia en general se suele subestimar. Siempre pensamos bueno, que la solución o el problema está en otros sitios, que si no es adecuada la alimentación en los colegios, que si la publicidad o lo que sea, ¿no? Pero realmente el sitio y el entorno principal para que un niño o una niña adquieran hábitos alimentarios saludables que les vayan a acompañar el resto de su vida es su familia, es su entorno doméstico, ¿no? Que es cuando uno empieza efectivamente a comer. Yo hace tiempo hablaba de estas cosas, ¿no? Y me hicieron la siguiente precisión. La primera chuchería o el primer ultraprocesado el que come un niño normalmente se lo da su padre o su madre. No se lo da el colegio, no se lo da la industria alimentaria, se lo da el entorno familiar, ¿no? Por lo tanto, y también el que debe esforzarse en que esa educación para preferir productos frescos, para comer legumbres, para comer verduras, hortalizas, frutas, es en esos años iniciales del entorno doméstico donde hay que asentar estos hábitos. Y esto pues no está pasando de manera eficiente en nuestro país, probablemente por falta de conocimiento, también por falta de tiempo, y es aquí donde podemos incidir en las familias. Y luego tenemos también otro problema, y es que para asentar estos hábitos el principal factor es el ejemplo. A veces pretendemos que nuestros hijos coman mejor de lo que nosotros hemos comido o de lo que comemos cuando estamos con ellos. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Yo recuerdo una experiencia personal, si me permites que la cuente, Sí, claro. en una actividad que hicimos en un colegio en Zaragoza,
dentro de nuestro plan educativo de alimentación y hábitos saludables, estábamos allí haciendo la inauguración del programa de ese curso escolar con la consejera de Educación, y en la visita que hicimos al colegio que se eligió para aquella inauguración del programa, bueno, pues había una actividad que se organizó dentro del programa con niños preparando ellos mismos en el comedor del colegio pues brochetas de frutas y cosas así apetecibles, ¿no? Yo recuerdo haber dialogado con un chaval que tendría 10, 12 años y me decía que esta fruta verde estaba muy rica y que no la había probado nunca en su vida. Estaba comiendo kiwi por primera vez con 12 años y le estaba gustando. Yeah. Bueno, esto te hace ver que la situación real de estas cosas en las familias pues es mejorable, ¿no? Y luego hay otro factor que es el factor económico. Hemos visto que existe objetivamente una correlación entre los niveles de pobreza o de una situación socioeconómica ajustada, vamos a decirlo así, con una alimentación peor, basada más en productos ultraprocesados, comida rápida y con carencia en fruta, hortaliza y productos pues más de la base de la pirámide, que requiere quizá un trabajo de proceso que en el hogar no siempre se produce cuando la situación es compleja, ¿no? Y yo creo que aquí también tenemos que trabajar todos para romper esa idea y esa quizá realidad de que comer bien desde el punto de vista nutricional es algo que es caro y que cuando uno está en una situación económica más ajustada no le queda más remedio o es una consecuencia ineludible comer mal. Creo que esto hay que romper con esa idea y hay que facilitar la disponibilidad de productos adecuados a un precio razonable, y es uno de nuestros compromisos también. O sea, yo creo que ¿no? Hay que desaprender algunos conceptos que tenemos para aprender nuevos, tener también referentes que comenten sobre todo y que eduquen a la población en salud para saber que también se puede comer sano con un precio asequible. Y yo creo que aquí la palabra es educación. Fíjate que cuando nosotros estábamos desarrollando un proyecto europeo, nosotros escribiéndolo, la doctora Marcela González Gros, y vuestro informe apareció justo en ese momento y cogimos muchas ideas de ella porque realmente lo que vemos es que muchas iniciativas no van enfocadas a los grupos de riesgo, a la prevención. Es decir, posiblemente los padres que ya son padres deberían haber tenido una formación previa sobre educación en hábitos saludables para saber qué es lo que podrían hacer, ¿no? Es decir, si no lo tienen antes, cuesta luego mucho ponerlo en práctica porque no tienes herramientas, lo haces lo mejor que puedes con las herramientas que tienes en ese momento. Entonces, hay que adelantarse a los posibles problemas. Entonces, los futuros padres es fundamental. Y luego lo has comentado muy bien, es decir, esa primera alimentación, esos 2 primeros años, que es una etapa crítica, ya se conoce en la literatura científica, esos 2 primeros años y luego desde los 6 hasta los 11 aproximadamente, las decisiones normalmente de alimentación forman parte de la familia, ¿no? Y a lo mejor están condicionados, pero si tú tienes una educación, podrás tomar mejores decisiones. Por lo tanto, es importante que esa educación que comentas se incite en colegios, pero también previo a tener un hijo. Es decir, que cuando vaya a tener un hijo sepa cómo voy a poder alimentarle para que luego no tenga riesgos a futuro, es decir, pensando en su futuro posterior. Y la verdad es que me gustan mucho todas las ideas que están saliendo de esta revisión de esos capítulos. Y posteriormente habláis de otro capítulo que a mí este sí que me llega más, porque es de a lo que me dedico, que es cómo combatir el sedentarismo. Y comentáis que 3 de cada 5 niños, niñas y adolescentes no cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en la práctica de ejercicio físico diario y pues normalmente estamos hablando de 1 hora de actividad moderada o vigorosa al día y no se cumplen. Y lo que veis, y ponéis un gráfico muy interesante que os recomendamos que veáis en el dossier, que es que se va viendo cómo va disminuyendo las horas y los minutos de actividad física en función de la edad. Y llega a los 16 años y casi ya no se hace ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, lo de los 16 años tiene que ver con el cambio que a esa edad se da en el currículo escolar, tan sencillo como eso. A los 16 años uno ya termina la enseñanza secundaria y, bueno, pues ahí se rompe la progresión porque ya, bueno, pues no todo el mundo continúa estudiando o tal.
Y hasta entonces, como la enseñanza secundaria obligatoria contiene, bueno, dentro del currículo escolar la actividad física, pues se hace eso, ¿no? Ujú. ¿Por qué sucede? Bueno, porque creo que no enseñamos bien que la actividad física, más allá de que sea algo necesario y para lo que nuestro cuerpo está diseñado, ¿no? Por la evolución, es que es algo que debemos incorporar como algo también grato. Muchas veces se interpreta esa actividad, la clase de gimnasia, entiéndeme por decirlo coloquialmente, como una penalidad, como algo por lo que hay que pasar, pero que para mucha gente puede ser un sufrimiento. Y evidentemente el día que uno puede dejar de hacerlo, lo deja de hacer, eh, porque claro, y es todo lo contrario, debería ser algo que generase gozo, que generase placer para que se mantuviese la voluntad de mantener esa actividad física. Luego hay algunas cosas que están jugando en contra. Pues, por ejemplo, todo el tema de los juegos, ¿no? Antes los niños jugaban en el patio del colegio y jugaban en la calle. Ahora los niños pues están sentados con su consola y a veces comiéndose una pieza de bollería con la otra mano, ¿no? Y esto sucede cada vez más. Bueno, ha cambiado la sociedad, han cambiado las ciudades, se vive como algo inseguro lo de jugar en la calle y esto ha hecho que bueno, pues haya más sedentarismo, más niños que están más horas en su hogar. Pero sí que es verdad que en otros países han encontrado soluciones, bueno, incorporando con más densidad la actividad física en el currículo escolar, esto de más horas a la semana, ¿no? Pues esto es algo que se hace, facilitar las actividades paraescolares, es algo que en otros países está también más organizado, e incluso hay maneras de generar ejercicio de una manera normalizada. Por ejemplo, existe la iniciativa en algunas ciudades en nuestro país, pero en muy pocas, de que el tránsito entre el domicilio y el centro escolar, pues en vez de hacerse en transporte público o privado, se haga caminando. Ujú. Y esto es algo que, bueno, pues que hace que los niños por lo menos caminen. La iniciativa se llama Caminos Escolares, estoy mirando aquí los datos, Mm. y claro, el porcentaje de colegios adheridos a esta iniciativa pues es que es muy escaso. En La Rioja Claro. solo es el 2%. Mm. En Navarra pues es el 11%, que tampoco es que Claro. sea mucho, es un 17% en Galicia. Mm. Evidentemente cada entorno es diferente, no es lo mismo pues una escuela rural que una gran urbe, ¿no? Pero los datos son tan bajos que cualquier mejora sería posible. Y luego hay otro problema y es que hay un sesgo de género de manera clara. Los niños hacen poco deporte, pero las niñas todavía hacen menos. Ujú. Y esto es algo sobre lo que tenemos también que reflexionar, ¿no? Mm. ¿Por qué en las edades tempranas puede estar la cosa más igualada y luego progresivamente, según la edad avanza, los niños desertan menos de la actividad física que las niñas? Y esto es algo que probablemente tenga que ver con las expectativas que ponemos como sociedad en lo que debe ser lo primordial cuando uno es chico y cuando uno es chica. Y esto creo que hay que trabajarlo Mm. porque juega en contra de la salud de las niñas, claro. Mm. Mm. Bueno, aquí también o sea, hay reflexiones muy interesantes desde la parte, pues a mí me gusta, a mí el término educación física me gusta porque en el fondo, que antes se hablaba de gimnasia, ¿no? Educación física lo que realmente te están intentando es educar y conocer lo que tiene que ver con el físico y el movimiento, ¿no? A mí me gustaría, pues a lo mejor que fuera educación física y movimiento, Mm, pero bueno, yo creo que es eso, hay que educar bien en el motivo por el que se hace ejercicio, yo creo que no se comprende bien. El ejercicio a veces también, fíjate, yo desde mi punto de vista, no, en muchas ocasiones, claro, no siempre es divertido porque cansa, mm, porque a veces es extenuante, pero claro, posiblemente como no se llega a conocer bien los propios beneficios que hay tanto internos, ya no hablo de estética, estoy hablando de qué señales hace que nuestro cuerpo cuando se mueve nos generen bienestar, como posiblemente la población no conoce esos motivos, pues tiene que encontrarlos en la parte estética. Entonces, mm. claro, a partir de ahí ya ya empieza a haber una ruptura de conocimiento con lo que la población quiere. Entonces, a partir de ahí, esa parte de educación es tan importante.
Luego el tema del simplemente la evolución que está teniendo esta sociedad pues con las tecnologías, ¿no? Pues como nos decías, si en los espacios donde los niños y las niñas antes se podían mover, ahora están con el móvil o están parados, pues lo que habrá que intentar es incentivar pues esos recreos activos, esas pausas activas durante las clases y por otro lado, pues hay muchos investigadores, yo me estoy acordando ahora de Palma Chillón, pues que hacen las rutas a colegios activas, que hay que potenciarlas y que ahí vuelve otra vez tanto la parte política como la arquitectónica, que tiene mucho que ver en este sentido. O sea, que desde aquí también pues os lanzamos esos mensajes para seguir intentando combatir este problema que nos encontramos de inactividad física. Y eso también conlleva a diferentes enfermedades. O sea, que es que eso hay que tenerlo muy, muy claro. Bien, Y, y has, se... has mencionado un tema que me parece interesante y es el de que efectivamente a veces el ejercicio físico, bueno, pues es extenuante, cansa, pero yo creo que ahí también tenemos que diferenciar la vivencia que uno tiene de eso, ¿no? Cuando uno echa un partido en el patio del colegio con sus amigos, puede llegar a casa agotado, pero su vivencia es positiva, lo ha pasado bien. Cuando uno Claro. ha estado un día en la playa bañándose como un loco y disfrutando a tope, o ha ido al monte, ¿no? En una experiencia interesante, en una buena excursión, son experiencias que pueden ser agotadoras. Uno ha podido incluso pasar frío, Mm. bueno, y sin embargo son positivas. Y creo que a veces no somos capaces, porque el que es pequeño, ¿no? El niño que tiene que integrar ese hábito en su vida, no lo va a hacer desde la racionalidad de que esto es bueno para mí o de que mi Mm. cuerpo se va a desarrollar de una determinada manera. La mejor manera es que lo vea como algo Divertido. interesante, atractivo, divertido, aunque le canse, aunque se moje, aunque pase frío, pero Mm. su experiencia cuando llega a casa es qué bien me lo he pasado hoy, qué bien el partido, qué bien esta excursión. Si eso lo conseguimos, el hábito se arraigará, yo creo que de una manera más profunda que con un discurso de esto, que esto es bueno para ti, pues porque se te va a desarrollar el cuerpo, ¿no? Claro, lo que pasa es que dentro de la educación física, pues como hay unas unidades didácticas que hay que ir desarrollando, pues muchas veces, y además esto ya también hay publicado ciertos aspectos psicológicos de cómo afecta, perdón, la clase de educación física. Y entonces hay problemas de bullying, ¿no? De la falta de respeto y el juzgar a la persona cuando tiene que hacer algún tipo de actividad motora, es decir, de agilidad, de coordinación, porque a lo mejor por fuerza, pues a lo mejor no habría ese problema, ¿no? Pero tiene que haber pues un medio transversal de valores y luego que incluso una propia modificación de la forma en la que se desarrollan a lo mejor esas unidades didácticas. Yo desde aquí, que tengo amigos y compañeros que son profesores, también encuentran dificultades en ese sentido, ¿no? Porque, claro, hay que hacer un componente que te están obligando de alguna manera. Entonces, claro, todas no pueden ser lúdicas, todas no pueden ser diversión, porque simplemente pues, es que es esa unidad didáctica, hay que trabajar con ciertos aspectos y ya el profesor es el que va a ir determinando cómo se va a encontrar la clase. Y claro, a lo mejor una clase de 30 personas o de 30 alumnos, pues a veces son difícilmente gestionables. Uh Entonces, -huh. claro, es lo que decimos, que todo, o sea, hay que hacer muchos pequeños cambios para que todo esto vaya mejorando, pero hay que ser conscientes de ello. Y Uh lo -huh. bueno es que en vuestro informe vais dando datos que son relevantes en ese sentido. Y hablando de los colegios, pues tenemos esa parte de educación física que es importante a lo mejor hacer una revisión, una modificación o simplemente reflexionar sobre posibles cambios que puedan mejorarlo. Y nos pasamos también a otra parte fundamental que es la alimentación, ese capítulo 7 que habláis de la alimentación de los colegios, que aquí es como que se abre otro gran melón, ¿no? Uh -huh. Porque la pregunta sería, pues, ¿por quién está gestionado esa alimentación que hay en los colegios, esos comedores? Y claro, hay datos también que son muy llamativos, como dice, el 65,8% de los menores de 12 años se alimenta todos los días en el comedor del colegio. Es decir, 1,5 millones de alumnos, una de las comidas más importantes que puede haber a lo largo del día se hace fuera de casa. Entonces, ¿cuáles son las principales carencias de los comedores y las principales fortalezas que habéis visto en el informe y cómo podemos dar alguna ayuda o Uh solucionarlo -huh. a aquellas debilidades que nos hemos encontrado? Bueno, Pues ese habéis encontrado. es un tema además en el que desde Consumer hemos seguido durante muchos años, ¿no? Hemos hecho análisis comparativos de la calidad nutricional de los menús escolares de las diferentes comunidades autónomas durante muchos años
y hemos ido viendo la evolución, ¿no? Lo que vimos es que la situación cuando empezamos con esos estudios, hablo de hace más de una década, bueno, ha cambiado mucho a mejor, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos vemos que se ha quedado un poco estancada, ¿no? Bueno, ha llegado a un determinado punto en el que la mejora no existe o es una mejora muy pequeña, ¿no? En cuanto a la calidad nutricional. El principal problema que vemos es, bueno, hay varios, ¿no? El primero es que, bueno, hay una normativa que ya obliga a una serie de cosas a los colegios o a las empresas de catering que dan este servicio a los colegios de trabajar los menús desde el punto de vista nutricional, de informar a las familias con antelación suficiente de cuál es la programación del siguiente trimestre para que se pueda conocer y también puedan adecuar el resto de las ingestas del día, pues la cena o el desayuno, en función de cuál va a ser la comida para que la ingesta diaria y semanal tenga sentido. Bueno, pues esto está bien, ¿no? El problema luego está en que esto a veces no siempre se cumple, en que o se cumple de una manera suficiente para cumplir con la normativa, pero quizás no ideal, ¿no? En cuanto a la presencia pues de frutas, de hortalizas o de otro tipo de elementos. Hay problemas a veces de variedad, pues hay pescado, sí, pero igual acaban siendo siempre las 2 o 3 especies y además cocinadas de la misma manera, con lo cual no hay una educación en la variedad y en el aprecio por los diferentes tipos de productos. Luego, la disponibilidad de la hortaliza o de la legumbre puede estar, pero luego el niño puede comérsela o no. No hay una correlación entre que esté disponible a que sea ingerida, ¿no? Claro. Esto también denota falta de aprovechamiento de ese espacio de la comida para hacer una educación, ¿no? Y otro factor es el tiempo. Bueno, los recursos e instalaciones que los colegios tienen para este tipo de cosas, para dar de comer a los niños, a veces son limitados y tienen, pues bueno, pues un espacio limitado por el que tiene que haber varios turnos de comida porque los niños son muchos y entonces al final hay que comer a toda pastilla en 20 minutos y entonces no da tiempo a hacerlo bien, no da tiempo a que los niños tengan el tiempo necesario pues para lo que es comer desde todos los puntos de vista. Es también un acto social, es un acto de convivialidad, de disfrute, o debería serlo, y igual se está primando pues más la eficiencia desde el punto de vista del tiempo. Y luego está el tema presupuestario. Claro, los comedores escolares cuestan dinero, hay que dar de comer a los niños y el menú por niño y día te tiene que salir a un precio determinado, ¿no? Y esto también condiciona pues, la calidad de las preparaciones, la calidad de las materias primas, la utilización de productos de cercanía y bueno, pues todo esto son áreas de mejoras que las comunidades autónomas, porque es una competencia transferida a las comunidades, pues gestionan de manera diferente y por eso hay también a veces diferencias entre las medias más representativas de cada territorio. Estaba revisando el informe y la verdad es que sí que es cierto que se ven como diferencias, como hacéis un gráfico de cuánto cuesta comer en el comedor y es llamativo. Y bueno, pues claro, aquí has dado bastantes tips, ¿no? de mejora. Yo creo que el colegio también, que es o sea, vivimos en una sociedad que va muy deprisa, que lo vivimos como adultos y a lo mejor hay que intentar proteger a estos niños también de esos momentos de aprendizaje donde están en el colegio, que van a aprender a ser adultos responsables, con unos conocimientos, con una cultura. Tenemos la posibilidad de enseñarles cultura también, tanto física como de la alimentación y mental. Es decir, que al final la alimentación y el tema mental están muy relacionados. Si comemos con prisa, no sabemos y no vamos a ser capaces de reconocer sabores, de reconocer texturas, de ese ámbito social que es tan importante trabajarlo. Entonces, yo creo que hacéis un buen barrido para reflexionar sobre cambios. Es decir, al final este podcast que vamos a hacer es que se reflexione, es decir, sobre todo buscar que ya tenemos la información, qué podemos hacer para poder cambiar y como decimos siempre, pequeños cambios hacen grandes cambios progresivos en el tiempo. Por lo tanto, yo os incito y os invito de alguna manera a que leáis todo este informe que os va a dar muchas ideas
para luego proponer acciones reales en el colegio, que pueden ser, por ejemplo, auditorías a esos comedores donde se pone un sello de calidad, donde hay sociedades como, por ejemplo, la SEDO, que puede ser que respaldar, no sé, hay mil cosas, hay muchas cosas por hacer todavía y eso es importante. Te voy a contar una experiencia real nuestra de hace ya unos años. Nosotros tenemos un programa educativo donde hemos incorporado una experiencia con el Basque Culinary Center, que es una entidad con la que trabajamos, de la que estamos además muy cerca, ¿no? Y lo que hacemos es, en los colegios que quieren apuntarse a ello, una actividad que dura una semana. Un cocinero experto del profesor del Basque Culinary Center imparte a los chavales de sexto de primaria, pues vamos a suponer un aula de 25 niños, ¿no? Una experiencia que es la siguiente. Vamos a una tienda, le hacemos ver a los niños en qué hay que fijarse para elegir los productos con los que luego vamos a cocinar, la importancia de los productos frescos, el no dejarse engañar por el etiquetado y en las cosas en las que nos tenemos que fijar. Esos productos después se preparan, se cocinan, esa receta se degusta con tiempo para que los chavales sean capaces de apreciar sabores, texturas, olores y no comer a toda velocidad. Además lo han cocinado ellos y por lo tanto también la parte gastronómica, que es muy importante para el arraigo de los hábitos, pues está presente, ¿no? Porque si uno aprende a cocinar y le coge el gusto, pues probablemente coma mejor, ¿no? Y luego además terminamos el cierre con fregar todo lo que hemos manchado, que esto es importante también, para que todo quede perfectamente bueno, pues terminado, ¿no? Bueno, pues es una experiencia altamente valorada por los alumnos, porque realmente se implican mucho, se hace en una edad en la que ellos ya tienen esa autonomía que les puede permitir ese cocinado. Es muy valorada también por los profesores y también por las familias. Cuando hemos hecho escuchas y encuentros con las familias que han tenido chavales en esas formaciones, se valora muy bien. Es un ejemplo real de cómo podemos llevar una solución concreta, que evidentemente ella sola no resuelve nada, pero en conjunción con otras lo puede hacer. Y bueno, pues es pasar de diagnosticar un área de mejora a poner en marcha herramientas para que esa área de mejora cambie. Y es altamente satisfactorio. A ponerse en acción. Y desde aquí, pues enhorabuena también, porque fíjate que simplemente comentando, yo voy haciendo anotaciones, ¿no? Y es muy importante porque se puede trabajar sobre precios y cuando juegas con precios puedes jugar con sumas, restas, educación financiera, ¿vale? Puedes jugar a la hora de cómo los preparas con toda la química, ¿vale? Es decir, que puedes jugar también en ese aspecto con otra educación que se da en el colegio. Estás gestionando el tiempo, es decir, comes, sociabilizas. Y hay otra parte que has dicho que a mí me gusta mucho, recoges todo, ¿no? Que son valores realmente, es orden, es estructura, es compañerismo, es dejarlo todo ordenado para el día siguiente poder empezar a hacer las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, fíjate que esto es la escuela. Realmente. Sí. Y le puedes meter, mira, tenemos una unidad didáctica que comprende también bueno, pues, el aprecio por los productos cercanos, por los productos de la tierra y evidentemente esto pues engancha con la geografía porque esto lo hemos desarrollado para cada una de las comunidades autónomas de este país, ¿no? Y además, mira, lo tenemos en todos los idiomas oficiales y en inglés, de manera que el plan educativo pues, es una herramienta que encaja perfectamente en el currículo escolar. Por lo tanto, también hay temas políticos, porque los alimentos de España, desde aquí un recuerdo y un saludo a Miguel, pues también hay que potenciarlos. Es decir, que realmente nuestro producto es muy bueno y también se puede trabajar desde la escuela para que los propios niños sepan realmente qué tipo de calidad tenemos de alimentación en España y sepan prepararlos. O sea que desde aquí es que, de verdad, yo os doy la enhorabuena porque creo que hacéis acciones muy, muy interesantes. Y para ir terminando, no quiero tenerte mucho más tiempo. Vamos a tener el último capítulo, el capítulo 8, donde hablamos ya de los medios de comunicación y noticias falsas, que yo creo que también es muy importante. Hemos visto todos los actores, hemos visto acciones que se pueden tener y esto lo hemos hablado anteriormente. Hay mucha información. Las familias a veces no saben dónde hacer y qué hacer. Entonces, la pregunta sería, ¿nos podemos fiar de las redes sociales? ¿Qué habéis visto en vuestro informe? Y sobre todo, igual, lo que hemos hecho, ¿qué podemos hacer para mejorar en este aspecto?
Bueno, la verdad es que yo esto prefiero verlo siempre por el lado bueno. Ujú. Las nuevas tecnologías, Internet, las redes sociales, eh, son una ventana de inmediato acceso y además gratuito a un montón de informaciones que son útiles para los consumidores en cualquier aspecto y lógicamente también en el de la información para alimentarnos mejor, ¿no? Ese potencial es real y existe. Los que ya peinamos canas nos acordamos de que el acceso a la información hace algunas décadas era pues, acudir a bibliografía, bibliotecas, que a veces no tenían ni siquiera los fondos informatizados, ¿no? Y era realmente penoso y no se hacía porque al final pues, no merecía la pena la inversión de tiempo a la hora de informarse, ¿no? Sin embargo, también hay una parte oscura y es que este acceso abierto a todo pues, ha facilitado que proliferen pues, muchas informaciones que no tienen pues, ninguna validez desde el punto de vista técnico, científico, ningún fundamento y que a veces pues, tienen hasta intereses concretos de llevar el ascua a una determinada sardina que puede ser la que le interese a alguien que está detrás para que los hábitos de consumo sean los que tienen que ser, ¿no? Y entonces este es el riesgo, el no saber separar la información veraz, la información fundamentada, que lógicamente tendrá que ser luego amena, útil, práctica, pero si el fundamento de veracidad y de fundamento real no existe, pues de nada servirá. Y claro, el consumidor a veces no tiene esa capacidad de discernir qué es creíble o fundamentado y se deja llevar pues de una manera eh, pasiva por estas informaciones que no son fundamentadas y con su mejor voluntad ha hecho primero tiene la inquietud de alimentarse bien él y su familia, hace el esfuerzo de acercarse a una información y pone en marcha pues esas recomendaciones que no tienen fundamento y pueden ser incluso perjudiciales. ¿De quién es aquí la responsabilidad? Desde luego no de esa persona que ha tenido esa inquietud y esa vocación de hacerlo bien, será del que ha promovido esa información que no es correcta, ¿no? Entonces, debería existir una mayor sanción social a aquellos contenidos que no tienen fundamento, deberían desaparecer y también debería haber una capacidad de que alguien supiera de una manera sencilla de qué se puede fiar, cuáles son esas informaciones solventes, fundamentadas, ¿no? Y aquí hay que acudir, bueno, pues a las fuentes que uno sabe que son buenas. Aunque digan cosas que a veces no nos gusta oír, Claro. porque no siempre lo que uno lee es lo que le gustaría, pero si es fundamentado y correcto, pues ya está. Bueno, tenemos un ejemplo claro que, bueno, pues vuestro informe es duro. Es decir, que cuando lo ves, hay que decir, bueno, vale, ya está, lo tenemos aquí, aceptamos y a partir de aquí trabajamos en ello. En esta parte de la comunicación creo que es difícil, hay varias partes, es la educación de la persona, yo lo veo, la verdad, que muy buenas aportaciones, como has dicho, que la persona ya se está acercando, por lo tanto esa barrera ya la has roto y hay que utilizarla como de una manera positiva. Y luego, pues una gestión, una regulación de esos mensajes, que yo eso lo veo más complicado, pero que posiblemente en algún momento tiene que llegar. Y bueno, pues desde aquí, si veis estos vídeos, pues también son importantes para formarse, para educarse. Y solo puedo darte las gracias, Alejandro, por tu tiempo, por el trabajo que habéis hecho, que te doy la enhorabuena a ti, pero se la derivas a todo el equipo que habéis trabajado en ello, porque creo que habéis hecho un trabajo excepcional. Y pues darte de nuevo las gracias, Alejandro, director de la revista Consume y director de la Fundación Eroski. Muchísimas gracias, enhorabuena por todo el trabajo y muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado en esta entrevista. Pues gracias a vosotros por haberos querido acercar a nuestro informe. Sí que trasladaré, ¿no?, tu agradecimiento a todo el equipo porque ha sido una labor de muchos meses y de muchas personas, pero sí que es verdad que pensamos que puede ser un informe que ayude a detenerse un rato y a reflexionar, y con que eso suceda y algunas ideas cambien en la buena dirección ya nos damos por satisfechos. Pues estoy convencido de ello. Ya te he dicho que a nosotros personalmente nos ha ayudado también a tener nuevas iniciativas y os dejaremos el informe en los apuntes del video podcast. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que os guste. Nos vemos en nuevas entrevistas. Un saludo y cuidaros mucho. Mucha salud. Chao.